Recientemente, el empresario Emilio Azcárraga anunció su separación de la presidencia del Consejo de Administración del Grupo Televisa. La razón tiene que ver con una serie de investigaciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos acerca de su presunta participación en una trama de sobornos conocida como el FIFA Gate. De acuerdo con la investigación, la televisora habría adquirido los derechos de transmisión de diferentes eventos deportivos, como los mundiales de 2018 y de 2022, por medio de sobornos a funcionarios de la FIFA. Bueno, esta noticia naturalmente ha causado conmoción en el mundo deportivo porque además se trata de una de las figuras más importantes de la televisión mexicana, si no es que la más importante, y naturalmente también es algo que generó conmoción por tratarse de la FIFA, que bueno, desde hace tiempo hay que decir que la FIFA ha estado salpicada por casos de corrupción que han alcanzado a personajes de la talla de Joseph Blatter o Michel Platini, en fin. Para conocer mejor lo que está pasando en este asunto, hoy conversamos con Roberto Gómez Junco, ex jugador de fútbol de los equipos Tigres, Monterrey, Toluca y otros, y hoy analista deportivo, analista de fútbol, a quien le agradecemos mucho que esté en el octavo. Roberto, te saludo con mucho gusto y te pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué tuvo que renunciar Emilio Azcárraga? Igualmente me da mucho gusto saludarte, Hernán, pero no sé si puedo ayudarte mucho con el tema, ¿no? No sé, no creo que tenga más información que la que tú tienes. De salida me parece sensato que se deslinde Emilio Azcárraga, aunque hablamos de un hecho inusitado, inédito, renunciar a la presidencia de Televisa para que se investigue a fondo. En ese sentido, creo que era obligada esa renuncia o ese deslinde para que se investigue como tiene que investigarse. Y obviamente en la historia de nuestro fútbol ha habido nexos muy fuertes con la FIFA. Yo sí, sin saber lo que sucede actualmente, sí apostaría a que desde la época de Joe Avalanche como presidente de la FIFA, después con Blatter, que fue un alumno adelantado de Avalanche, que de hecho lo asesoró durante gran parte de su gestión, ya en el tramo final, se sabía que Blatter era el poder tras el trono. Y desde entonces, desde Avalanche, los nexos con Televisa, aquella Televisa de Guillermo Cañedo, bueno, encabezada en el rubro del fútbol por Guillermo Cañedo, sí creo que había nexos muy fuertes, poderosos, componendas, arreglos entre ellos en una época en que había mucho menos transparencia. Con Televisa y con otras televisoras, seguramente la FIFA ha transado o transitado ese recorrido en un fútbol que pretende ser cada vez más transparente, en un mundo que se va haciendo más transparente, en el que se revisan más las cosas, en el que cada vez estás más obligado a la rendición de cuentas, y en ese sentido me parece normal que suceda algo como esto, ¿no? El famoso FIFA Gate había involucrado a muchos personajes y la duda siempre era por qué no aparece ningún mexicano, ¿no? Porque muchos salieron más que raspados cuando se meten a investigar a fondo autoridades estadounidenses, ¿no? A investigar a fondo esto de los sobornos para adquirir, por ejemplo, los derechos de Copas del Mundo. Claro, y en caso que se encuentre culpable Emilio Azcárraga, en tu opinión, ¿qué efectos tendría esto? De qué tamaño sería la crisis en el fútbol mexicano? Si se puede preguntar así. No, claro que tendría tremendos efectos, ¿no? Serían estragos muy profundos porque hablamos de la figura principal entre los dueños del balón en lo que respecta al fútbol mexicano. Tradicionalmente la injerencia de Televisa ha sido muy fuerte. En los últimos tiempos ya no me creo tanto eso de que Emilio Azcárraga haga y deshaga a placer. Creo que hay una oligarquía en nuestro fútbol, esa plutocracia, ¿no? De los poderosos que toman las decisiones fundamentales, los que encabezan sendas televisoras, Emilio Azcárraga Televisa, Ricardo Salinas Pliego Televisión Azteca, el grupo de Iraragorri, el grupo Orlegui, Jorge Alberto Hank últimamente, esos son los cuatro grandes mandamases de nuestro fútbol que defienden sus propios intereses, siendo el más visible o el más importante de todos históricamente Emilio Azcárraga,
por supuesto que cualquier castigo tendría un efecto durísimo para el fútbol mexicano. Claro. En México siempre se ha hablado del enorme poder que tienen principalmente las dos televisoras, TV Azteca y Televisa, en el fútbol. Ahora sus dos principales referentes, si uno ve, enfrentan ya deudas con la justicia o tienen que dar explicaciones ante la justicia, uno por un tema de impuestos, en el caso de TV Azteca, y ahora pues estas investigaciones en contra de Emilio Azcárraga por presuntos sobornos. ¿Te imaginabas algo así 20 años atrás, por ejemplo, que pudiera pasar algo así, Roberto? No, para nada, ¿no? Hace 20 años eran intocables esas empresas. Yo no sé, en este caso Emilio Azcárraga, qué tanto sea víctima de los manejos que ya existían. Claro, al encabezar una televisora tan importante como Televisa, tendrá que asumir la responsabilidad, pero no me lo imagino a él directamente hablando o transando con la gente de FIFA, ¿no? Pero la empresa como tal, siendo tan fuerte y habiendo tantos intereses atravesados, tal vez sea inevitable que alguna sanción reciba Emilio Azcárraga. Habrá que esperar a que se investigue, se haga más transparente el asunto. Creo que es una materia muy distinta a lo que enfrenta Salinas Pliego, la otra televisora, más allá del fútbol. Claro, pero ¿te imaginas que sean otras figuras de Televisa y no necesariamente Emilio Azcárraga? Pues sí, a final de cuentas me imagino que cualquier cosa que haya arreglado Televisa tuvo que ser con el aval, por lo menos el aval, el conocimiento de Emilio Azcárraga, pero por eso mencionaba yo en su momento a Guillermo Cañedo, era la figura que tomaba decisiones con respecto al fútbol, sin ser el dueño de Televisa, ni mucho menos, no era en aquel entonces yo creo que ni accionista, aunque después creo que terminó siéndolo, pero con respecto al fútbol tomaba las decisiones fundamentales. En aquella época seguramente también avalado por el Tigre Azcárraga, ¿no? Papá del actual expresidente ya de Televisa. Roberto Gómez Junco, Televisa enfrenta una crisis financiera desde hace muchos años, en gran medida pues por el surgimiento de nuevas alternativas de entretenimiento, de información. Basta con decir que en 2015 la acción en la Bolsa Mexicana de Valores superaba los 100 pesos y hoy está alrededor de los 9 pesos de Televisa las acciones. Y bueno, ahora vienen estos escándalos que podrían afectar la confianza en la empresa. ¿Ves la manera de que, digamos, de que se pueda recuperar la empresa después de esta investigación? Pues no lo sé, ahí sí no tengo los elementos suficientes. Por supuesto que afectaría mucho a la empresa, afectaría en lo personal a Emilio Azcárraga, lo está afectando ya este proceso, porque Televisa, por otro lado, sí ha sido inevitablemente víctima de esa pulverización de la televisión, ¿no? Antes era Televisa y nada más. Después surge TV Azteca, que inicialmente pretende ser el gran competidor y después creo que en muchos sentidos sigue caminando hacia el mismo rumbo, y luego otras alternativas más de la televisión restringida, por no hablar ya de las redes sociales, de todo lo que ha surgido últimamente. Ese precio inevitablemente lo ha pagado Televisa. No sé cómo manejarán esa crisis, si es que llega a ser crisis, y por otro lado, qué impacto tendría una decisión en contra en este caso específico. Claro, Roberto Mezcunco, pues muchas gracias por estar en el octágono. Muchas gracias a ti, Hernán. Mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Saludos.